Columnas políticas del viernes 8 de abril del 2022. Templo Mayor de Reforma. Es curioso. El presidente amenazó a la Suprema Corte de que no le salieran con el cuento de que la ley es la ley. Si no hubiera tenido ese desplante, hoy Andrés Manuel López Obrador podría presumir el triunfo que le concedieron los ministros. Sin embargo, al rebajar a un capricho personal el cumplimiento de la ley, el mandatario rebajó su preciada investidura y de paso le quitó lustre a esa victoria legal. Como sea, la ley de la industria eléctrica se salvó de la acción de inconstitucionalidad, pero seguirá siendo impugnada jurídicamente. Existen más de 4,000 solicitudes de amparo en su contra y la decisión de la Suprema Corte de Justicia no revoca las sentencias ya dictadas ni las suspensiones definitivas ya otorgadas. Además, dado que la mayoría de los ministros declaró inconstitucionales varios artículos, se podrán interponer nuevos amparos. Sobre lo que pasó en la Corte, nadie esperaba mucho de Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, que ya eran conocidas en los pasillos judiciales como las ministras totalmente Palacio Nacional. Sin embargo, varios abogados y ortopedistas andan muy sorprendidos por cómo le harán Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y el ministro presidente Arturo Saldívar para andar tan campantes por la vida sin un solo hueso en su columna vertebral. La ausencia total de estructura ósea permite una enorme flexibilidad en la argumentación jurídica y memorables dotes de genuflexión política. Ambos ministros pusieron sus dotes acrobáticas al servicio de intereses y ambiciones personales. En buena hora para ellos, en un mal día para la República. Alguien le debería avisar al presidente de la República que el Estado mexicano nunca perdió la rectoría sobre el sistema eléctrico nacional, cosa de ver que la Comisión Reguladora de Energía era y es todavía la encargada de otorgar permisos de generación, autoabasto y venta de excedentes de energía. Y el SENACE, otro ente público, se encarga de garantizar que la electricidad que generan CFE y las empresas privadas viaje por la red de transmisión para llegar a los hogares, fábricas y empresas que la requieren. El problema es que AMLO es un nostálgico. La CRE y el SENACE son instituciones diseñadas para el siglo XXI, pero el presidente se siente mucho más cómodo con las oficinas de gobierno que operaban en el México de 1970. ¡Ah, caray! Sin duda, resultó sorpresivo escuchar al presidente López Obrador decir con tanta vehemencia que no se puede dinamitar un instrumento que es fundamental para lograr acuerdos. Lo malo es que estaba hablando de la ONU y no del INE, farol de la calle, oscuridad electoral de su casa. Bajo reserva del Universal. Nos cuentan que la Secretaría de Hacienda alista la billetera para pagar cientos de miles de pesos en entradas para Six Flags. Según nos detallan, pese al discurso reiterado de austeridad, la dependencia emitió la convocatoria para la adquisición de hasta 1,300 boletos de entrada a ese parque de diversiones en la Ciudad de México para el Día del Niño, el 30 de abril. Nos hacen ver que, teniendo como referencia el gasto de 2020, Hacienda pagará más de $500,000 de pesos en estas entradas. A veces las prioridades presupuestales resultan un poco confusas para los observadores fuera del gobierno. Tal vez Hacienda tenga explicaciones que convenzan a tirios y troyanos. ¿Será? Nos comentan que en la Comisión Federal de Competencia, la COFESE, lanzó una licitación para contratar un servicio de laboratorio clínico que realice pruebas COVID de las consideradas más confiables, las llamadas PCR. Nos adelantan que este concurso, del cual se dará el fallo el 26 de abril, representará el gasto de una cifra con varios ceros. ¿Será que ese organismo autónomo no toma en cuenta la política que ha aplicado la Secretaría de Salud en la pandemia? El encargado de la estrategia gubernamental contra los contagios siempre colocó en segundo plano la realización de pruebas. Habrá que ver quiénes son los que tendrán acceso a ese servicio dentro de la comisión. Dirigentes de la CENTE aseguran que no hay línea en ese movimiento magisterial acerca de participar o no
en la consulta sobre revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero nos hacen notar que por lo menos en Chiapas han estado circulando entre los centistas folletos que enumeran y explican supuestas razones para abstenerse de ser parte del ejercicio. Nos cuentan que en Oaxaca, donde cerca de 80,000 maestros pertenecen a la CENTE, también fueron distribuidos volantes en contra del proceso. ¿Será que son fintas de los líderes que comienzan hoy su Congreso Nacional en la Ciudad de México? Nos comentan que habrá que esperar al domingo para saber si hubo postura uniforme o dejaron que los docentes decidieran individualmente. Las señales previas indican que la vieja alianza con el movimiento del presidente ya no es tan clara. Y nos cuentan que la sonada disputa entre importantes figuras del gobierno da la impresión de haber amainado, pero sigue en curso. En el caso de las diferencias y acusaciones entre el exconsejero jurídico de Presidencia Julio Scherer Ibarra y el fiscal general Alejandro Gertz Manero, sigue abierto el conflicto. Los ojos están sobre el caso de los abogados que han sido relacionados con don Julio, a los que se les imputan presuntos delitos de extorsión. Pese a la nueva posposición de la audiencia, nos hace notar que los fiscales mantienen la decisión de procesarlos. La moneda está en el aire en este tema, según dicen, pero los choques están lejos de haber terminado. Trascendió de Milenio Diario. Las múltiples reuniones entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, parecen no tener un resultado satisfactorio para ninguna de las dos partes, porque ambos, con todo respeto a las soberanías, traen discursos distantes un día sí y otro también, como ayer mismo, cuando a 24 horas de su última cita, el mandatario amagó con balconear corruptelas de algunas empresas del país vecino y el diplomático anticipó una lluvia de amparos contra la reforma eléctrica. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, presidida por el priista Rubén Moreira, acordó destrabar dos iniciativas. La primera, para derogar el horario de verano, y la segunda, para prohibir la circulación de camiones de doble remolque con el fin de someterlas a consideración del Pleno después de Semana Santa, el 19 de abril, dejando la decisión al voto libre de los legisladores, lo cual anticipa resultados de pronóstico reservado. Abogados señalados de relaciones con Julio Scherer Ibarra, ex consejero jurídico de la presidencia, no se presentaron a la audiencia inicial en el reclusorio norte, en la que la Fiscalía General de la República busca imputarles extorsión al litigante Juan Collado. Autoridades dieron a conocer que Juan Antonio Araujo, César González e Isaac Pérez argumentaron contagio de COVID y los tres solicitaron cambio de defensa, por lo que en la Fiscalía se acaba la paciencia y ya prevé utilizar otros medios para llevarlos ante la justicia. Y el gobernador de Guanajuato, Diego Sinoé Rodríguez, recibió a sus homólogos panistas de Chihuahua, Maru Campos, de Durango, José Rosas Aispuro, de Querétaro, Mauricio Curi, de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, de Quintana Roo, Carlos Manuel Joaquín, de Yucatán, Mauricio Vila, y de Aguascalientes, Martín Orozco, quienes visitaron empresas en el esquema de Mentefactura, que es una forma de innovación que usa el conocimiento para dar valor agregado a productos y servicios que generan empleos de mejor calidad. Frentes políticos de Excelsior. La práctica legislativa nunca estuvo tan aderezada como ahora. De nueva cuenta, la diputada por Morena, Marisol García Segura, conocida como Marisol Gacé, protagonizó en el Pleno de la Cámara de Diputados un insulto hacia legisladoras de oposición, del PAN, al llamarlas en tribuna pendejas. La legisladora, quien acompañó a la diputada María del Rosario Reyes Silva a fundamentar una iniciativa para otorgar ayuda de un intérprete a integrantes de pueblos indígenas detenidos en caso de flagrancia, emitió el insulto cuando las panistas celebraban la intervención previa de la diputada Margarita Zavala. Los micrófonos estaban abiertos y la frase se escuchó. Sin embargo, más allá de la anécdota está el grado de empatía en el ámbito legislativo, que es absolutamente nulo. Estas fueron las columnas políticas de hoy.